En una era olvidada, cuando los hombres desafiaban al cielo, el sueño era construir una torre que alcanzara las estrellas. El brillo de la ambición cegó sus corazones, y la torre se alzó imponente, como un faro de esperanza. En su esfuerzo por alcanzar lo divino y desafiar a Dios, los hombres se cegaron por su propia grandeza. Pero el Señor, viendo su orgullo, los castigó, cambiando su lengua y dividiendo su destino. La Torre de Babel. El sol aún no había tocado el horizonte, pero la humanidad ya estaba despierta. Desde el principio de los tiempos, los hombres habían vivido como tribus dispersas, moviéndose de un lado a otro, buscando tierra fértil y refugio ante los peligros. Pero en los últimos años algo había cambiado, algo que se apoderaba de los corazones y las mentes de todos. La necesidad de unirse, de ser más que simples sobrevivientes, había crecido como un susurro constante en cada uno de sus oídos. Zadok, un joven líder de una de las tribus que vivía cerca del río Shinar, miraba el amanecer desde lo alto de una colina. Había pasado años viajando de un lado a otro, cruzando montañas y desiertos, recogiendo historias, pero ninguna historia lo había tocado como la que escuchó en su última reunión con los sabios del desierto. Un solo pueblo, una sola lengua, una sola obra, así será nuestra grandeza, había dicho un anciano en aquella reunión. Zadok no entendía todo lo que aquel viejo había dicho, pero sí entendía el sentimiento. Unión. El sueño de estar juntos como un solo pueblo, sin distinciones, sin tribus, sin guerras. Había algo en ese sueño que le encendía el alma, algo que lo impulsaba a seguir adelante. ¿Por qué no construir una torre que llegue al cielo? Fue la frase que más resonó en su cabeza. No era solo un sueño individual. En todas partes, en cada rincón de la tierra, comenzaban a escucharse rumores. El hombre se había cansado de estar limitado por su naturaleza terrenal. Las estrellas, el cielo, el más allá. Todos esos conceptos, alguna vez misteriosos, ahora eran accesibles. ¿Quién podría decirnos que no podíamos alcanzar el cielo? Si nos uníamos, si combinábamos nuestras fuerzas y conocimientos, la torre podría surgir. La idea, aunque extraña en un principio, comenzó a ganar terreno. Los pueblos más cercanos se unieron en secreto, firmando pactos en la oscuridad de la noche. Era un pacto sencillo: construir una torre que tocara los cielos, para demostrar que el hombre no tenía límites. Zadok no era el único que compartía esa visión. En cada rincón de Shinar, la visión de una torre eterna prendió como fuego. Había algo profundo en ello, algo que iba más allá de la simple ambición. Era el sueño de tocar el rostro de Dios, de retar al universo. La humanidad finalmente estaría unida por un propósito común. En las llanuras de Shinar, los primeros grupos comenzaron a reunirse. Hombres, mujeres y niños, todos dejando atrás sus casas y campos, viajando hacia la misma dirección, hacia un futuro lleno de promesas. Sin embargo, los primeros días fueron caóticos. La construcción de la torre no era solo un reto físico, sino un desafío espiritual. A medida que las primeras piedras comenzaban a apilarse, las diferencias entre las tribus, que antes habían sido insignificantes, empezaban a asomar. «Bajo mi guía la torre será más alta», gritaba Enoch, un líder militar que había viajado desde las tierras de Uruk. Tenía la visión de que solo el más fuerte debía gobernar. Su voz retumbaba sobre la multitud. «El que no trabaje con fervor no merece estar aquí». Pero Zadok se interpuso, sintiendo la tensión en el aire. El sueño de la torre no era solo para unos pocos. «No, Enoch, esto es de todos. La torre no será tuya ni mía, será nuestra», dijo con firmeza. Y mientras las palabras de Zadok buscaban calmar los ánimos, los otros líderes, como Tarek de Babel y Lila de Akkad, también se hacían escuchar. «La torre será un reflejo de nuestra unidad», decían. «Si alguien se toma la gloria para sí, no solo traicionará la obra, sino también a toda la humanidad». Por primera vez en la historia de los pueblos del desierto, la humanidad estaba mirando hacia un mismo horizonte. No importaba si eras un agricultor, un herrero o un líder de guerra.
Todos estaban unidos por una sola idea. La torre debía ser construida. Mientras las primeras piedras se apilaban, comenzaron a surgir preguntas que antes no existían. ¿Cómo deberían organizarse los trabajos? ¿Cómo deberían distribuirse las tareas? Los hombres, acostumbrados a liderar pequeños grupos, nunca se habían enfrentado a la magnitud de una construcción colectiva de tal escala. Zadok miró el horizonte una vez más, ya sin el fulgor de los primeros días. La multitud era cada vez más grande, pero la discordia también lo era. Los líderes comenzaron a dividirse, a pelear por el poder de dirigir la obra. Algunos decían que la torre debería ser construida en forma de espiral, mientras que otros querían que fuera una estructura recta, como una flecha que atravesara el cielo. Una noche, bajo la luz pálida de la luna, Zadok convocó una reunión secreta con los demás líderes. «Si seguimos este camino de división, nuestra obra fracasará», dijo con la voz grave y seria. «La torre no será solo un símbolo de nuestra ambición, será nuestra condena si no nos mantenemos unidos». Pero en los corazones de los hombres, la duda había comenzado a crecer. Algunos veían que el sueño de la torre comenzaba a parecerse más a una lucha por el control del mundo que a un sueño colectivo de trascender. «¿Estamos construyendo una torre o una prisión?», se preguntó Zadok mientras observaba las primeras paredes erigirse en la vasta llanura. La torre, que había comenzado como un símbolo de unidad, se estaba convirtiendo en un campo de batalla, no solo entre pueblos, sino dentro de cada uno de los hombres. La construcción siguió su curso, pero el sueño que una vez fue claro y brillante comenzó a desmoronarse. Zadok, el hombre que había visto la promesa de un mundo unido, ya no veía una torre alcanzando el cielo. Lo único que veía eran manos ensangrentadas, palabras que se alzaban como espadas y corazones divididos. La torre, cuya promesa era alcanzar los cielos, parecía más bien un símbolo de la caída de la humanidad misma. La humanidad había soñado con unirse en un solo propósito, pero ahora la torre solo era el reflejo de sus propias contradicciones. ¿Había sido la torre un sueño común o simplemente el deseo de unos pocos de alcanzar lo inalcanzable? Nadie lo sabía aún, pero lo que sí sabían era que los próximos días traerían consigo decisiones cruciales. La obra había comenzado, pero el sueño de unidad, al igual que la torre misma, comenzaba a tambalear. La tierra de Shinar, una vasta llanura bañada por el sol, se convirtió en el epicentro de la mayor empresa que el hombre jamás había emprendido. La torre, que hasta hacía unos meses había sido solo un sueño compartido, comenzaba a tomar forma. Cada jornada, la estructura se elevaba un poco más, desafiando la visión humana de lo que era posible. Zadok caminaba entre los obreros, observando cómo el esfuerzo monumental de miles de manos laboriosas transformaba la llanura en un mar de actividad. Se escuchaba el estrépito de martillos golpeando piedras, el crujir de maderas siendo moldeadas y el murmullo constante de voces que, aunque dispersas, compartían un mismo propósito. Era como una gigantesca máquina en movimiento, cuyos engranajes eran hombres y mujeres de todas las tribus, unificados bajo una sola causa: tocar el cielo. El sol ya estaba alto, y la gran explanada donde se erigía la torre vibraba de actividad. Sin embargo, el ambiente no era de caos, sino de cooperación. Los trabajadores se distribuían en grupos bien organizados, con cada sección de la construcción asignada a distintas tribus. Zadok, que había asumido el liderazgo de la obra desde los primeros días, sabía que, sin una estructura de trabajo eficiente, el sueño se desmoronaría. «Más madera, que los bastidores aguanten el peso de la piedra», gritó un joven de Akkad mientras veía cómo se cargaban enormes bloques de piedra. Estos se alineaban perfectamente, formando las primeras capas de la torre. Cada bloque era colocado con una precisión asombrosa, como si la propia tierra hubiera decidido ayudar a erigir su propia creación. Zadok se acercó al grupo, observando cómo el líder de los constructores, Enoch, coordinaba a los hombres con energía desbordante. La cooperación entre los pueblos se había convertido en una rutina diaria, y el trabajo de los obreros fluía con una armonía que pocas veces se había visto en los pueblos antiguos.
«Lo estamos logrando, Zadok», dijo Enoch, su voz llena de un optimismo cauteloso. «Cada día que pasa, la torre crece un poco más. Esta obra no tiene comparación en el mundo». Zadok sonrió, pero su mirada no era solo de satisfacción. La torre crecía a un ritmo vertiginoso, pero con ella también lo hacían las tensiones. Mientras los bloques ascendían, los roces entre las tribus también lo hacían. Había discusiones sobre el uso de recursos, sobre el reparto de las tareas y, en algunos casos, sobre el honor de ser el pueblo responsable de erigir las primeras piedras. Sin embargo, por el momento, la ambición de tocar el cielo seguía uniéndolos, lo suficiente como para que los conflictos no desbordaran el progreso. Las jornadas de trabajo eran interminables, y la torre comenzó a tomar una forma imponente. Los bloques de piedra, enormes y pesados, eran traídos de todas partes de la región a través de caminos polvorientos y cargados de sudor. Los obreros construían plataformas de madera para elevar los bloques, con cuerdas y poleas que levantaban las piedras hacia las alturas crecientes de la torre. Al principio, la torre era una estructura de baja altura, fácilmente manejable, pero conforme pasaban las semanas y los días se convertían en meses, la construcción comenzó a extenderse hacia el cielo. El viento soplaba con fuerza y la torre, aunque aún lejos de alcanzar las alturas que soñaban, ya parecía desafiar la gravedad. En lo alto de la torre, sobre las plataformas de madera, los trabajadores miraban hacia abajo con una mezcla de asombro y miedo. Cada día el riesgo aumentaba. La posibilidad de una caída mortal era inminente. Pero a pesar del peligro, el espíritu de cooperación no decaía. Zadok, al ver la magnitud de lo que estaban construyendo, se sintió invadido por una sensación ambigua. Por un lado, el poder de la unidad humana lo deslumbraba. Por otro, sentía que, a medida que la torre subía, también lo hacía la carga de responsabilidad sobre sus hombros. La torre representaba lo mejor de la humanidad, pero también, tal vez, su mayor desafío. Una tarde, mientras Zadok se encontraba en lo alto de la torre observando la estructura en constante crecimiento, un grupo de jóvenes trabajadores se le acercó, ansiosos. Eran de diferentes tribus, pero, al igual que todos los demás, compartían el sueño de ver la torre llegar al cielo. «Zadok, ¿crees que realmente alcanzaremos el cielo?», preguntó uno de ellos, un joven de rostro curtido por el sol, pero lleno de esperanza. Zadok no respondió inmediatamente. La pregunta había rondado en su mente durante mucho tiempo. ¿Era esto posible? ¿Era el cielo realmente alcanzable? Miró a su alrededor y vio a los hombres y mujeres que trabajaban con un esfuerzo incansable, algunos de ellos con la mirada fija en la cima de la torre, como si pudieran tocarla con sus propias manos. «No lo sé», respondió finalmente, «pero si no lo intentamos, nunca lo sabremos». El joven asintió, inspirado por las palabras de Zadok. El sueño de la torre no era solo un deseo de alcanzar el cielo, sino también un símbolo de lo que la humanidad podía lograr cuando trabajaba unida. Al menos, eso era lo que todos querían creer. El crecimiento de la torre fue imparable. A medida que los días pasaban, la estructura se alzaba más y más, convirtiéndose en el centro de la vida de todos. Las caravanas de materiales no cesaban. Los alimentos y los suministros se distribuían con eficacia. Incluso los más escépticos comenzaron a creer en el sueño de una torre que alcanzaría el cielo. Sin embargo, había algo en el aire que comenzaba a cambiar. A medida que la torre se elevaba, también lo hacía la sensación de que la construcción no era solo un esfuerzo de cooperación, sino una carrera. Cada tribu quería dejar su huella, su marca en la torre. Algunos comenzaron a luchar por el control de las secciones más altas, queriendo que su pueblo fuera el primero en poner la última piedra. Otros se sintieron desplazados, olvidados, como si su esfuerzo no fuera reconocido. La tensión crecía en las sombras, aunque la obra seguía en marcha. Los hombres y mujeres seguían construyendo, algunos con pasión, otros con desconfianza. El sueño de la torre estaba tomando una forma más compleja, más humana, y en ese crecimiento imparable, la humanidad estaba alcanzando no solo el cielo, sino también las profundidades de su propia naturaleza. Una noche,
Mientras la torre se alzaba contra el manto estrellado del cielo, Zadok se encontró una vez más en la cima, mirando hacia el horizonte. En su corazón, una sensación de inquietud comenzó a crecer. El sueño de la torre estaba lográndose, pero a un precio que aún no comprendía. Algo en el aire le decía que el esfuerzo monumental, la cooperación humana y el crecimiento imparable de la torre no serían suficientes para evitar lo que estaba por venir. La torre era el sueño de la humanidad, pero al mismo tiempo tal vez sería también su perdición. El viento que soplaba desde las colinas de Shinar tenía un tinte distinto esa mañana. No era el aire fresco que acostumbraba a traer las primeras luces del día, sino uno cargado de algo que no se podía identificar con facilidad, algo pesado y denso que hacía que los hombres trabajaran más lentos, que las miradas se cruzaran sin comprenderse del todo. El alba reveló una torre que se alzaba sobre la llanura, pero también reveló algo más, el primer quiebre, el primer susurro de lo que estaba por venir. La torre había crecido, sí, pero con ella también lo había hecho la distancia entre los hombres. Zadok caminaba entre las sombras de las gigantescas maderas y piedras que formaban los cimientos de la torre. Había algo extraño en el aire, algo que no podía definir con precisión. Las voces de los obreros ya no se alzaban con la misma sincronía. Las instrucciones que una vez se daban con facilidad, ahora se deshacían en el aire, como si un muro invisible se hubiera levantado entre ellos. La misma unidad que había mantenido la construcción de la torre en marcha, ahora comenzaba a desmoronarse, pieza por pieza. En un rincón de la plataforma, Enoch discutía acaloradamente con un grupo de obreros de Uruk. La discusión, al principio insignificante, se había convertido en una pelea abierta. Las palabras se levantaban con violencia, y aunque sus voces sonaban altas, las intenciones eran difusas, incomprensibles. Los gritos comenzaban a entrelazarse, pero nadie entendía completamente lo que se decía. Era como si una niebla se hubiera posado sobre las lenguas de todos, como si, por primera vez, los hombres no pudieran hablarse entre sí. Zadok observó en silencio, tratando de comprender lo que estaba ocurriendo. Se acercó lentamente a Enoch, que agitaba las manos con frustración, pero al acercarse, lo que escuchó no fue una respuesta clara, sino una mezcla de sonidos que no podía procesar. «¿Por qué no entiendes? El bloque debe ir aquí», gritó Enoch, pero la respuesta de uno de los obreros de Uruk sonó como un conjunto de palabras desconectadas, un sonido que no correspondía al significado que él esperaba. «¿Qué dices?», preguntó Zadok, frunciendo el ceño. «Esto no es... no...», respondió Enoch, su rostro contorsionado en una mueca de incomodidad, pero también de confusión. Su lengua no parecía la misma. Fue entonces cuando Zadok se dio cuenta de lo impensable. Algo estaba sucediendo, algo que iba más allá de una simple disputa o desacuerdo, algo mucho más profundo y perturbador. En ese mismo instante, en otras partes de la torre, los demás grupos comenzaron a experimentar la misma desconexión. Al principio, los obreros miraron confundidos a sus compañeros. Algunos intentaban seguir trabajando, sin entender por qué ya no podían coordinarse como antes. Las instrucciones de un líder ya no eran comprendidas por los subordinados. Los que antes habían trabajado en armonía, ahora se veían como extraños, incapaces de comunicarse de manera efectiva. «¿A dónde va esta piedra?», gritó un trabajador de Akkad, pero su voz no fue respondida. Un obrero de Babel lo miró fijamente, pero lo único que pudo hacer fue señalar, sin entender realmente lo que se pedía. Su propio idioma, que había compartido durante toda su vida, ya no tenía sentido para su compañero. El caos comenzó a extenderse rápidamente. Los grupos, antes perfectamente organizados, se desmoronaban en fracciones. Los gritos se convertían en palabras incomprensibles. Las manos se levantaban sin dirección y la torre, que había comenzado como el sueño de un mundo unido, ahora era el reflejo de una humanidad dividida por una confusión total. Los hombres no sabían cómo ni por qué, pero la unidad se rompió de la manera más simple y a la vez más devastadora. Las lenguas ya no podían entenderse.
Zadok se encontraba en el centro de la tormenta. Miraba a su alrededor, tratando de encontrar algún atisbo de orden. ¿Cómo había llegado esto tan lejos? ¿Cómo había sucedido algo tan insólito en una obra tan grandiosa, pensada para unir a los pueblos? Un hombre de Uruk, con la cara roja por la ira, intentó armar una estructura sobre la base de la torre, pero las instrucciones que le dio un obrero de Akkad fueron entendidas como una orden completamente diferente. En un arranque de frustración, el hombre levantó un martillo y lo lanzó contra el suelo. El sonido del metal al golpear la piedra resonó como un grito de desesperación, pero nadie pareció entenderlo. Zadok se acercó a ellos, intentando calmar la situación, pero al intentar hablar, sus palabras también fueron absorbidas por el vacío. Las lenguas de todos los presentes se confundían unas con otras, mezclándose como una masa informe de sonidos y palabras incomprensibles. Nadie comprendía a nadie. «Miren lo que hemos hecho», gritó Zadok, su voz quebrada por la creciente frustración, pero su intento de liderazgo se desvaneció entre las voces que ya no entendían su llamado. El caos se desbordó. Los obreros comenzaron a alejarse, algunos sin saber por qué, otros porque su enojo se había transformado en miedo. Las tribus se miraban como extraños, como si de repente todo lo que habían construido juntos, toda la confianza compartida, hubiera desaparecido en una niebla de incomprensión. La torre, que en su momento había sido el sueño colectivo de la humanidad, ahora era solo una estructura a medio construir, una metáfora de una unión rota. Zadok observó en silencio el colapso de su visión. La torre que había representado la ambición de un mundo unido era ahora el epicentro de la confusión humana. ¿Cómo había sido posible? Pensaba en los días en que los hombres compartían un único lenguaje, una única visión. La humanidad había querido tocar el cielo, pero lo que realmente había tocado era su propia fragilidad. Los obreros comenzaron a dispersarse, algunos en busca de sus pueblos, otros simplemente perdidos, sin entender por qué ya no podían comunicarse con sus vecinos. La torre, que había prometido ser el símbolo de la unidad, ahora solo era el recordatorio de que la humanidad, a pesar de sus esfuerzos, nunca lograría superar las barreras que ella misma había creado. La confusión de las lenguas, como un velo sobre la realidad, cayó sobre los hombres. La torre, que un día fue la ambición de una humanidad unida, se erguía en el horizonte, inacabada, y con ella, el eco de un sueño que nunca se alcanzó. La torre, una vez erguida en el centro del valle de Shinar como un símbolo de la ambición humana, ahora se alzaba en silencio. Su altura desafiante, que había tocado los cielos en sueños, se encontraba incompleta, arruinada por la confusión que la misma humanidad había sembrado. Los hombres, que un día se habían unido bajo la promesa de la grandeza, ahora se encontraban divididos por una simple barrera, el lenguaje. Y con esa división vino una consecuencia aún más severa, la ruptura total de los pueblos. Zadok, que en su momento había sido el líder visionario de la construcción de la torre, caminaba solo entre los restos de lo que alguna vez fue un esfuerzo monumental. La tierra, antes llena de vida y esperanza, ahora estaba marcada por el miedo y el desconcierto. Los hombres ya no podían mirarse a los ojos sin ver en ellos extraños, incluso cuando compartían el mismo suelo. Los pueblos, que una vez habían trabajado juntos con una sola visión, ahora se enfrentaban entre sí, incomprendidos, aislados. A medida que los días pasaban, el cielo sobre Shinar se oscurecía cada vez más. La confusión que había envuelto a los hombres no solo los había dejado sin palabras, sino también sin rumbo. Algunos intentaban reconstruir lo que quedaba de la torre, pero cada intento era inútil, ya que no sabían cómo trabajar juntos. Sin la capacidad de comunicarse, la unidad que había sido el motor de la construcción se disolvió. La desesperación se apoderó de Zadok cuando vio a un grupo de obreros de Akkad alejarse, llevándose consigo sus herramientas y piedras, sin entender las palabras de los hombres de Uruk que intentaban detenerlos. No había más trabajo en común, solo incomprensión. «No hay esperanza», murmuró Zadok, su voz vacía de fuerza. «La torre está perdida, y con ella, nuestra unidad».
Pero las consecuencias del castigo que el Creador había desatado sobre ellos no solo afectaban la construcción de la torre, la dispersión de los pueblos era inevitable. Aquellos que una vez habían compartido un propósito común, ahora se dirigían en direcciones completamente opuestas, impulsados por la confusión y el temor. Un día, mientras los hombres se dispersaban por el valle, el cielo se tornó gris, y una sensación de inquietud recorrió la tierra. Nadie sabía a qué atenerse, pero lo que sí comprendían era que debían irse, cada uno a su propio camino, cada uno en busca de su propia supervivencia. La torre, que había reunido a todos, ahora era solo un vestigio de lo que alguna vez había sido. Los obreros se alejaron no solo de la obra, sino de la unidad misma. Zadok observó cómo las distintas tribus se agrupaban y comenzaban a alejarse unas de otras. Los de Akkad, con sus ojos llenos de incertidumbre, tomaban el camino hacia el sur. Los de Babel, antes los más unidos, se dividían, y algunos se dirigían hacia las montañas, buscando nuevas tierras. Los hombres de Uruk, desconcertados, empezaron a alejarse hacia el este, sin un destino claro, pero con la única esperanza de encontrar algún lugar donde pudieran sobrevivir sin la constante división que los rodeaba. «Nos hemos perdido», dijo Zadok en voz baja, mientras observaba cómo los pueblos se desvanecían en la distancia, cada uno llevando consigo su propio idioma, su propia cultura, su propio miedo. Nos hemos perdido a nosotros mismos. La tierra de Shinar, que había sido el centro de la unidad humana, ahora se convertía en una vasta extensión de soledad. Los pueblos, que antes compartían el mismo sueño, ahora se veían obligados a caminar por caminos separados. Las lenguas que antes se entendían en una armonía imperfecta, ahora eran barreras infranqueables. Cada paso que daban los hombres los alejaba más de los demás, y la tierra que una vez había sido fértil en esperanza, se volvía árida, vacía de todo lo que alguna vez los unió. La dispersión era inevitable, y las consecuencias del castigo se hicieron evidentes con cada paso que daban. Los hombres se dividían no solo en tierras, sino en corazones. Cada uno llevaba consigo un peso invisible: la culpa, el arrepentimiento, el miedo. El sueño de la torre, de la unidad, ya no parecía más que una ilusión lejana. Los pueblos que una vez compartieron un propósito común, ahora se veían como extraños, caminando por caminos separados, sin recordar el significado de la torre que los unió. En las montañas del este, los hombres de Babel, ahora divididos en pequeños grupos, comenzaban a construir nuevas aldeas, pero siempre mirando hacia atrás, hacia la tierra que habían dejado atrás. El sueño de la torre los había unido en el pasado, pero ahora la realidad los había dispersado en todas direcciones, como hojas llevadas por el viento. Nadie sabía si algún día volverían a encontrarse. En el sur, los de Akkad intentaban rehacer su vida, pero la escasez de recursos y la lucha por la supervivencia los enfrentaba constantemente. Las lenguas, que ya no podían entenderse entre sí, se convertían en un recordatorio constante de la caída de su unidad. La torre que habían ayudado a construir ahora se perdía en su memoria como un símbolo de lo que habían perdido. Zadok caminaba por la llanura vacía, su alma atormentada por la soledad de un mundo que ya no comprendía. Había visto la unidad, el esfuerzo común, pero ahora solo quedaba el eco de una humanidad separada, cada vez más distante de lo que había sido. La torre ya no era su esperanza, ni su sueño. La torre era solo una sombra, una advertencia de que los hombres, al intentar alcanzar lo divino, habían perdido lo más esencial: su capacidad de comprenderse entre ellos. «La torre se ha caído», murmuró Zadok, mirando las ruinas de lo que alguna vez fue. Y con ella, nosotros. La humanidad, que había sido una, ahora estaba rota en fragmentos. Los pueblos caminaban separados, sin un destino claro, pero con la marca de su propio fracaso impresa en cada paso. El Creador, que había observado desde el principio, había dejado que la humanidad sufriera las consecuencias de su ambición desmedida. La dispersión de los pueblos era el castigo que el hombre había traído sobre sí mismo. Ya no había unidad, solo una vasta extensión de soledad.
cada pueblo buscando su propio camino, pero sin olvidar nunca el destino común que compartieron. Nos hemos dispersado, pensó Zadok, mientras observaba cómo los últimos hombres de Uruk se alejaban. Y nunca más nos encontraremos. La torre de Babel, aunque inacabada, seguía erguida sobre las llanuras de Shinar, un monumento desolado de lo que alguna vez fue el sueño más ambicioso de la humanidad. Con el tiempo, las ruinas se convirtieron en un testimonio silente de lo que los hombres habían sido y de lo que podrían haber sido. La humanidad, dispersa por toda la tierra, miraba hacia atrás con incertidumbre, mientras avanzaba hacia su futuro fragmentado, dejando detrás de sí la huella simbólica de lo que había sucedido en aquellos días de esperanza y destrucción. Las lenguas divididas, los pueblos aislados, las tribus esparcidas a lo largo de los continentes, cada uno de ellos llevando consigo el mismo recuerdo de la torre, aunque deformado por el tiempo y la distancia. La historia de Babel, como todas las historias poderosas, no solo perduró en los relatos, sino en la esencia misma de los pueblos. La huella simbólica de la torre no solo era física, era moral, espiritual. Había marcado a la humanidad para siempre, recordándole su ambición desmedida, su deseo de llegar al cielo sin comprender su lugar en la tierra. Zadok, el hombre que una vez soñó con la unidad, caminaba ahora por un mundo fracturado. Ya no llevaba consigo el peso de la torre ni de sus sueños perdidos. El tiempo le había enseñado que el verdadero legado no era la altura que alcanzó la torre, sino la lección que dejó en su caída. En su corazón había algo más profundo que la tristeza o el arrepentimiento, un entendimiento sombrío de la fragilidad humana. Se encontraba en una aldea pequeña, en lo que antes había sido el centro de Shinar. Los aldeanos lo miraban con respeto, sin saber realmente quién era o qué había hecho, pero el eco de su nombre aún resonaba en las generaciones que llegaron después de la dispersión. La historia de la torre se había convertido en una especie de mito compartido entre los pueblos, una advertencia sobre la arrogancia, sobre el peligro de intentar alcanzar el cielo sin recordar los límites del hombre. En la aldea, un anciano llamado Liran se le acercó una tarde, mientras Zadok observaba el horizonte, perdido en sus pensamientos. Liran era uno de los últimos de su tribu en recordar las historias de la torre. «Tú fuiste uno de los que estuvo allí, ¿verdad?», preguntó el anciano mirando con curiosidad a Zadok. «Nos enseñaron que la torre nos mostró nuestra arrogancia. ¿Es eso lo que pasó?». Zadok asintió lentamente, pero no respondió de inmediato. Sabía que las palabras no podrían explicar lo que había vivido, ni lo que la torre había significado para todos ellos. La torre ya no era solo una estructura, había trascendido en algo mucho más grande. La torre era más que un proyecto de construcción, dijo finalmente. Era un reflejo de lo que somos cuando olvidamos nuestra humanidad. Pensamos que si uníamos nuestras fuerzas, podríamos alcanzar lo divino, pero olvidamos algo esencial. Lo divino no se encuentra en la cima de una torre, se encuentra en la humildad de reconocer nuestra fragilidad. Liran lo miró fijamente, como si intentara comprender la verdad detrás de las palabras de Zadok. «Entonces, ¿el verdadero legado de Babel es nuestra caída?». «No», respondió Zadok, alzando la mirada hacia el cielo. «El verdadero legado de Babel es la lección que aprendimos. La torre nos mostró que la unidad no es suficiente. El deseo de grandeza no nos lleva al cielo. La verdadera fuerza está en la humildad, en entender que, como seres humanos, somos limitados. La torre nos enseñó a ser conscientes de nuestras fronteras, no solo físicas, sino espirituales. Las generaciones que vinieron después de la caída de Babel, aunque dispersas por todo el mundo, no podían escapar de la sombra de la torre. El relato de Babel perduró en las historias, en las canciones, en las leyendas de los pueblos. Cada tribu tenía su propia versión del mito, pero todas coincidían en una verdad fundamental. Los hombres habían fallado al intentar tocar lo inalcanzable. La torre no era solo un monumento a la arrogancia humana, era también un recordatorio constante de la necesidad de entendimiento, de respeto por las diferencias,
de la importancia de reconocer los límites de lo que se puede lograr sin perderse a sí mismo en el proceso. Los pueblos que se dispersaron por la tierra llevaban consigo, más allá de sus idiomas y costumbres, el mismo miedo, el miedo a repetir los mismos errores. En cada rincón del mundo, la historia de Babel se convertía en una advertencia moral. La búsqueda del poder absoluto, el deseo de trascender más allá de nuestras capacidades, solo lleva a la división y la destrucción. La humanidad, que había intentado desafiar el orden natural de las cosas, se había visto obligada a aprender de su propia caída. En los años venideros, las generaciones se fortalecieron, pero de una manera diferente. Aprendieron a valorar lo que tenían a su alcance, sin obsesionarse con lo que no podían alcanzar. El sueño de la torre se desvaneció, pero su legado seguía presente. Los pueblos, aunque divididos, comenzaban a entender que la verdadera grandeza no se encuentra en la cima de una estructura, sino en la capacidad de convivir con la diversidad, de vivir en armonía con los demás sin perderse a uno mismo. Sadoc, ahora un anciano, veía todo esto con una mezcla de nostalgia y gratitud. Había sido testigo de la caída de la torre, pero también de la resiliencia de los pueblos, que aunque marcados por la división, finalmente entendieron que su verdadera fortaleza no residía en construir algo que tocara el cielo, sino en aprender a vivir en la tierra, a reconocer su lugar en el universo. El legado de Babel no era solo la caída de una torre, sino la sabiduría que los hombres habían adquirido al perderse en su búsqueda de grandeza. La torre, aunque nunca completada, dejó una huella indeleble en la historia de la humanidad, una lección de humildad, de reconocer los límites del ser humano y de comprender que la verdadera grandeza se encuentra en la unidad que nace del entendimiento y el respeto, no en el deseo insaciable de alcanzar lo inalcanzable. La torre se cayó, pensó Sadoc mientras miraba las estrellas en la noche, pero su lección perduró, y ese será su legado. La historia de la Torre de Babel no solo es un relato bíblico sobre un evento antiguo, sino una lección atemporal sobre la humanidad, sus ambiciones y la relación con lo divino. En ella, la humanidad intentó construir una torre que llegara hasta los cielos, una empresa que reflejaba un profundo deseo de alcanzar lo divino, de trascender los límites impuestos por la naturaleza humana. Pero el sueño de construir una torre que desafiara el cielo se convirtió en una advertencia de que el ser humano, por más que intente, no puede escapar de sus limitaciones. La torre es, en su esencia, un símbolo de la arrogancia humana, de la creencia de que somos capaces de controlar y dominar todo lo que nos rodea, incluso lo divino. Los hombres, al trabajar juntos en este proyecto monumental, no solo buscaban un objetivo común, sino que deseaban alcanzar algo que no estaba destinado a ser alcanzado. El castigo de Dios, al confundir sus lenguas y dispersar a los pueblos, fue más que una condena. Fue un recordatorio de que hay límites que no debemos cruzar. La ambición de la torre no solo desbordó el trabajo colectivo, sino que también rompió la unidad humana. En lugar de construir una obra que uniera a la humanidad, la torre simbolizó la división, no solo física, sino también espiritual, al mostrar que la arrogancia humana no tiene cabida en el plan divino. La lección que se desprende de Babel es clara. El hombre no puede desafiar la soberanía de Dios sin consecuencias, y al intentar alcanzar el cielo sin humildad, lo que se logra es la desunión y el caos. Pero al mismo tiempo, este relato nos invita a reflexionar sobre la importancia de la humildad, de reconocer nuestras limitaciones y de entender que la verdadera grandeza no radica en alcanzar el cielo, sino en vivir con propósito, respetando nuestros límites y buscando siempre el equilibrio. La confusión de lenguas no fue solo una barrera de comunicación, sino una lección sobre la necesidad de respetar la diversidad en el mundo. La humanidad, al ser dispersada, nos muestra que la diversidad, lejos de ser un obstáculo, es una riqueza, pero solo puede ser apreciada cuando se aborda con humildad y entendimiento. El hombre, al igual que los constructores de Babel, puede intentar alcanzar alturas impensables, pero nunca debe olvidar que su poder es limitado y que la verdadera unidad y grandeza provienen de trabajar juntos en humildad y respeto,
no en la vanidad de querer alcanzar lo divino sin tener en cuenta los límites del ser humano. En este sentido, Babel no es solo una historia de fracaso, sino también una lección de cómo a través de nuestras caídas podemos aprender a ser mejores, a valorar lo que realmente importa y a encontrar el propósito verdadero en la vida, no en la construcción de torres que toquen los cielos, sino en el trabajo conjunto que edifique a la humanidad, respetando nuestras diferencias y entendiendo que la humildad es la clave para superar las limitaciones que nos separan. Al final, la Torre de Babel nos deja una reflexión profunda sobre el balance entre la ambición humana y la sabiduría divina. Cuando la humanidad olvida su lugar en el universo y se siente por encima de todo, los resultados son la confusión y la desunión. Pero cuando entendemos que nuestra grandeza está en la cooperación humilde, podemos construir algo mucho más grande que cualquier torre. Una humanidad unida en respeto y amor, que camina con fe y sabiduría, sabiendo que lo divino no se alcanza con orgullo, sino con humildad. La lección de Babel no termina con el colapso de la torre ni con la dispersión de los pueblos, sino que persiste a lo largo de la historia humana como un recordatorio constante de los peligros que conlleva el intentar desafiar las leyes naturales del ser humano y la voluntad divina. La torre simboliza, en última instancia, el deseo de poder absoluto, de autarquía y de control, que siempre se ha manifestado en diversas formas a lo largo de los siglos. Desde los imperios que buscan dominar territorios enteros, hasta las grandes corporaciones de hoy, que buscan el monopolio sobre el conocimiento y los recursos, la historia de Babel sigue siendo un espejo de nuestras propias ambiciones. Sin embargo, el castigo de la confusión de lenguas es un recordatorio de que la unidad no puede ser forzada a través de la dominación. En lugar de una torre que conecta a todos, la humanidad quedó separada por lenguas diferentes, símbolos de una desconexión que solo puede resolverse a través de la reconciliación, la comprensión y, por encima de todo, la humildad. Esta separación de los pueblos fue la respuesta de Dios, no solo a la arrogancia de querer alcanzar el cielo, sino también a la presunción de que los seres humanos podían construir un futuro sin tener en cuenta el propósito divino. La confusión de lenguas no fue un accidente, ni un castigo punitivo sin propósito, sino una corrección de la soberbia humana. Al mismo tiempo, nos plantea una pregunta fundamental. ¿Hasta qué punto somos responsables de construir un mundo donde la unidad no se imponga como una meta arrogante, sino como una búsqueda auténtica de entendimiento y respeto mutuo? La lección de Babel, entonces, es también una advertencia sobre el exceso de confianza en nuestra capacidad para definir el mundo según nuestras propias reglas. El hombre puede construir grandes cosas, pero jamás puede ignorar la realidad de que existe un orden que va más allá de él, un orden que está inscrito en la misma naturaleza de la vida y que está más allá de cualquier estructura física o social que queramos imponer. Esta es una de las razones por las que el relato de Babel es tan relevante en nuestra era moderna, donde los avances tecnológicos nos dan una falsa sensación de omnipotencia. Vivimos en un mundo donde la tecnología nos permite alcanzar niveles de conocimiento y poder que antes eran impensables. Pero al igual que los constructores de Babel, corremos el riesgo de creer que, al dominar el mundo a través de la tecnología, somos capaces de superar los límites de nuestra condición humana. La tecnología nos ha dado la capacidad de crear, destruir, modificar la naturaleza e incluso la vida misma. Pero como la torre que fue destruida, nuestra creación puede colapsar si no tomamos en cuenta las implicaciones más profundas de nuestras acciones. Así como los hombres de Babel no vieron el peligro en su deseo de construir una torre que llegara al cielo, nosotros podemos no ver el peligro en nuestra obsesión por alcanzar el poder absoluto sin considerar la ética, la justicia y el respeto por lo que es divino. La historia de Babel también resalta la importancia de la diversidad. En la actualidad, con el creciente movimiento hacia la globalización, los pueblos parecen tener más en común que nunca. La interconexión de culturas, economías y conocimientos parece acercarnos, pero también existe el riesgo de que esta unificación sea forzada,
sin respetar las identidades, tradiciones y valores de cada pueblo. La unidad no puede construirse sobre la homogeneización de las culturas, sino sobre el respeto y el entendimiento de las diferencias. En Babel, la dispersión no fue un fin, sino el inicio de una nueva forma de existir. Cada pueblo fue dispersado en diferentes tierras, pero con su propio lenguaje, su propia identidad. En lugar de forzar una cultura global única, la verdadera unidad puede surgir cuando aceptamos la diversidad y buscamos la comprensión mutua. La historia de Babel, entonces, nos invita a preguntarnos: ¿estamos construyendo puentes o torres? ¿Buscamos una unidad que respete las diferencias o estamos tratando de imponer nuestra visión del mundo sobre los demás? En nuestra búsqueda por alcanzar la grandeza, debemos recordar que la humildad es la clave para no perder el rumbo. La Torre de Babel nos enseña que la verdadera grandeza no se encuentra en la capacidad de construir estructuras imponentes, sino en la habilidad de reconocer nuestros límites, de trabajar juntos en respeto mutuo y de saber cuándo dejar de buscar más allá de lo que es nuestro. La lección de Babel también nos invita a reflexionar sobre nuestra relación con lo divino. La historia no solo habla de la soberbia humana, sino también del amor y la sabiduría de Dios, que al intervenir no busca castigar por venganza, sino redirigir a la humanidad hacia un camino más sabio. A través del caos y la confusión, Dios nos mostró que la verdadera unidad no viene de la fuerza, sino de la comprensión y la humildad. Al tratar de construir la torre, los hombres querían hacerse más grandes, más poderosos, pero se olvidaron de la esencia de lo que significa ser verdaderamente grande, la capacidad de reconocer que no estamos solos, que somos parte de algo más grande y que nuestra verdadera fuerza proviene del respeto hacia ese orden divino. En nuestra vida cotidiana podemos aplicar esta lección al darnos cuenta de que, en última instancia, no podemos lograr todo por nuestra cuenta. La vida no se trata de alcanzar el cielo por nuestra propia voluntad, sino de encontrar la humildad para caminar en armonía con los demás y con el mundo, reconociendo que nuestras acciones tienen consecuencias y que el verdadero propósito de la vida es vivir de acuerdo con el orden natural, no para romperlo, sino para comprenderlo y apreciarlo. La Torre de Babel, aunque un fracaso en términos de su construcción física, es un éxito en términos de las lecciones que nos deja. El verdadero desafío no es alcanzar lo inalcanzable, sino aprender a vivir en paz con lo que somos, con lo que los demás son y con la sabiduría divina que nos guía. La historia de la Torre de Babel no solo nos habla de la arrogancia humana, sino también de la fragilidad de la unidad humana cuando está construida sobre bases erróneas. La torre, como símbolo de la ambición colectiva, nos recuerda que el deseo de grandeza no siempre se traduce en progreso, sino que puede llevarnos a la fragmentación. Al intentar tocar los cielos, los hombres de Babel olvidaron lo que realmente los unía, su humanidad compartida. La torre, en lugar de unirlos, los separó. En un mundo que parece cada vez más interconectado por las tecnologías, esta lección es más relevante que nunca. A pesar de los avances que hemos logrado en términos de comunicación, movilidad y globalización, nos encontramos ante una paradoja. La mayor conectividad a menudo resalta nuestras diferencias, más que nuestra unidad. Al igual que los hombres de Babel, hoy estamos construyendo nuestras propias torres, ya sea en forma de mercados globales, redes sociales o poderes tecnológicos. Creemos que estamos construyendo puentes que nos conecten, pero muchas veces esas torres terminan por hacer más profundas las divisiones. La Torre de Babel nos habla de la fragilidad de la comunicación humana. A pesar de todo lo que hemos avanzado, seguimos luchando para comprendernos los unos a los otros. Las lenguas que se confundieron en Babel no solo fueron una barrera literal, sino también simbólica. Nos muestran cómo nuestra incapacidad para escuchar, nuestra tendencia a imponer nuestras propias perspectivas sobre las de los demás, puede crear un abismo que nos separa. Hoy, nuestras lenguas son distintas, pero las barreras siguen presentes. Cada grupo, cada nación, cada individuo tiene su propia visión del mundo, y muchas veces estas visiones no se encuentran.
El relato de Babel nos confronta con la pregunta: ¿somos capaces de comprendernos realmente, más allá de las diferencias? En un mundo tan diverso, ¿cómo podemos encontrar puntos comunes sin perder nuestra identidad? La respuesta quizás resida en una humildad compartida. Reconocer que, aunque nuestras experiencias y nuestras culturas puedan ser diferentes, todos compartimos la misma necesidad de ser escuchados y comprendidos. Y es ahí donde la verdadera unidad comienza, no en la imposición de una única visión del mundo, sino en el respeto mutuo y la disposición a aprender de las diferencias. Además, la Torre de Babel nos invita a reflexionar sobre el papel del poder y la ambición en la construcción de nuestra sociedad. A lo largo de la historia, el poder ha sido un motor de progreso, pero también de destrucción. Aquellos que controlan las torres, las grandes estructuras, ya sea físicas o metafóricas, pueden ejercer una influencia significativa sobre el destino de otros. Sin embargo, la historia de Babel nos recuerda que el poder no debe ser un fin en sí mismo, ni debe ser usado para imponer nuestra visión sobre los demás. El verdadero liderazgo y poder nacen de la capacidad para unir, para servir, para reconocer la dignidad de todos, incluso cuando nuestras lenguas son diferentes, incluso cuando nuestras ideas son divergentes. En la historia de Babel, Dios no destruyó el deseo humano de construir, sino que corrigió la manera en que ese deseo se manifestaba. La lección no es que el hombre no deba construir, sino que debe hacerlo con humildad, con un reconocimiento constante de sus límites y con un profundo respeto por los demás. El poder y la grandeza no provienen de la arrogancia ni de la imposición, sino de la cooperación respetuosa y la capacidad para aprender unos de otros. En ese sentido, la Torre de Babel es también una metáfora de nuestra relación con el Creador. Al igual que los hombres de Babel intentaron llegar al cielo por sus propios medios, muchas veces buscamos acercarnos a Dios a través de nuestras propias fuerzas y logros. Pero la lección de Babel nos recuerda que la verdadera cercanía con lo divino no se logra a través de la construcción de torres de orgullo, sino a través de la humildad, el reconocimiento de nuestras limitaciones y el entendimiento de que somos parte de un todo más grande. La intervención divina, que dispersa a los pueblos y confunde las lenguas, no es un acto de castigo, sino de corrección. Es un recordatorio de que la relación con Dios no está en el poder humano, sino en la obediencia, la fe y la disposición a caminar con Él en humildad. En ese sentido, Babel nos confronta con nuestra tendencia a querer ser autosuficientes, a creer que podemos alcanzar lo divino por nuestros propios medios, y nos invita a reflexionar sobre nuestra verdadera relación con lo divino. La historia de Babel, más que una historia de castigo, es una invitación a reflexionar sobre cómo nos acercamos a lo divino, cómo nos vemos a nosotros mismos y cómo nos relacionamos con los demás. ¿Estamos construyendo nuestras propias torres, creyendo que el poder y la grandeza nos acercarán a Dios? ¿O por el contrario, estamos dispuestos a construir una vida de humildad, cooperación y respeto que sea más reflejo de lo que verdaderamente importa? Al final, la historia de Babel no es solo un recordatorio de nuestras limitaciones, sino también una llamada a la unidad, a la reconciliación y a la humildad. A pesar de las diferencias, a pesar de la confusión, siempre existe la posibilidad de encontrar la unidad verdadera. Esta no se basa en la imposición ni en la eliminación de la diversidad, sino en el reconocimiento de que, aunque nuestras lenguas sean diferentes, todos compartimos un mismo propósito: vivir en armonía con nosotros mismos, con los demás y con lo divino. Babel nos enseña que, al final, la verdadera construcción no es de torres que toquen el cielo, sino de corazones que se abren al entendimiento y la compasión. La torre puede haberse derrumbado, pero su lección persiste. La verdadera grandeza no está en alcanzar el cielo, sino en vivir con humildad y en paz en la tierra. La historia de la Torre de Babel, aunque se presenta como un relato antiguo, tiene implicaciones profundas para nosotros hoy. En un mundo cada vez más globalizado, donde las fronteras físicas y culturales parecen desdibujarse,
la lección que Babel ofrece se vuelve más pertinente que nunca. Los hombres de Babel quisieron construir una torre que llegara al cielo, un monumento a su poder, a su unidad. Sin embargo, al igual que ellos, nosotros en nuestra época tendemos a construir nuestras propias torres, ya sea a través de avances tecnológicos, sistemas políticos o incluso la acumulación de riquezas y poder. Nos encontramos constantemente desafiando nuestros propios límites, buscando trascender lo humano, a menudo sin preguntarnos qué consecuencias puede tener nuestra obsesión por alcanzar lo que está más allá de nuestra capacidad. La torre, en su momento, representó el sueño de la humanidad de trascender lo mortal, pero también es un reflejo de nuestra propensión a la arrogancia. Intentar alcanzar el cielo, como lo hicieron los hombres de Babel, es un acto que revela el deseo profundo de control, de estar por encima del resto, de alcanzar una grandeza que no está destinada al hombre. Este anhelo por lo divino, sin reconocer los límites humanos, es lo que desencadena el caos en Babel. Cuando nos olvidamos de nuestra fragilidad y humildad, cuando creemos que podemos moldear el universo según nuestra voluntad sin tomar en cuenta lo divino, el resultado inevitable es la confusión y la fragmentación. La confusión de lenguas, que se describe como el castigo de Dios, no es solo un evento físico, sino una metáfora del desconcierto que sigue a nuestra soberbia. En un mundo en el que buscamos más poder, más control, más información, la historia de Babel nos recuerda que no todo puede ser comprendido ni dominado. Hay aspectos de la vida, de lo divino, que permanecen más allá de nuestra capacidad de comprender o controlar. Hoy, aunque la tecnología nos permite alcanzar el cielo en términos de conocimiento y comunicación, aún estamos lejos de comprender la naturaleza de nuestras propias limitaciones. En las redes sociales, en las plataformas digitales, en los sistemas económicos y políticos que hemos construido, seguimos buscando un tipo de torre, una estructura que pueda unir a la humanidad en una sola voz, en una sola visión. Sin embargo, en lugar de unirnos, estas torres contemporáneas muchas veces nos separan más. Las lenguas de hoy no son diferentes de las lenguas que se confundieron en Babel. Nos entendemos cada vez menos, a pesar de estar más conectados que nunca. Los conflictos entre naciones, las luchas por el poder, las divisiones ideológicas y religiosas son manifestaciones modernas de la confusión de lenguas que comenzó en Babel. Cada uno tiene su propia visión del mundo, su propia interpretación de la verdad, y en lugar de acercarnos, estas diferencias nos alejan. Babel entonces no solo nos habla de la fragilidad humana, sino también de las consecuencias de no escuchar, de no entender, de no respetar la diversidad. Y la lección más profunda que podemos aprender de esta historia es que la verdadera unidad no se construye a través de la imposición de una sola visión o poder, sino a través de la aceptación y el respeto por la diversidad de lenguas, de pensamientos, de culturas. Esta es una de las grandes paradojas de la humanidad. Cuanto más intentamos imponer una única verdad o una única forma de vida, más nos distanciamos unos de otros. La unidad no se logra en la uniformidad, sino en la cooperación que respeta las diferencias. En nuestras sociedades modernas, este desafío se presenta constantemente. ¿Cómo lograr que diferentes culturas, creencias y valores convivan en armonía? ¿Cómo, a pesar de nuestras diferencias, podemos encontrar una manera de trabajar juntos por el bien común? La historia de Babel, aunque en principio parece ser una advertencia sobre el fracaso de la unidad, también es una invitación a la reflexión sobre cómo construir una verdadera unidad, no a través de la homogeneización, sino a través del entendimiento mutuo. La humanidad, al ser dispersada, no fue condenada a la fragmentación eterna, sino que se le dio la oportunidad de aprender a convivir en diversidad. Los pueblos fueron enviados a diferentes tierras, no para que se destruyeran entre sí, sino para que pudieran crecer en sus propias identidades y al mismo tiempo aprender a respetar las diferencias de los demás. La unidad humana no se pierde en la dispersión, sino que se encuentra cuando cada pueblo, cada individuo, reconoce su lugar en el mundo y el valor que los otros tienen, aunque hablen lenguas distintas. Así,
La Torre de Babel también nos enseña sobre la relación con lo divino. Si bien el castigo de la confusión de lenguas puede parecer severo, en realidad es un acto de misericordia. La soberbia humana debe ser corregida, no solo porque aleja a los hombres de Dios, sino porque al intentar alcanzar la grandeza sin humildad, los hombres se alejan de sí mismos.